El mar rugía con furia esa noche en Galilea, las olas golpeaban las barcas como si el cielo mismo quisiera ahogar la fe de los hombres. Pedro, el pescador, el impetuoso, el que había dejado todo por seguir a Jesús, temblaba ahora no por el viento, sino por el miedo. La sombra de la cruz se cernía sobre Jerusalén, y en el patio del sumo sacerdote, el gallo cantó por tercera vez. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y así fue. 3 veces negó conocer al Maestro, 3 veces el miedo venció al amor. Las lágrimas de Pedro no eran solo por el frío, eran por la traición. El discípulo que juró morir por su Señor, ahora huía como un cobarde. Pero la historia de Pedro no termina en la vergüenza, sino en la redención. Porque el mismo que negó a Jesús en la oscuridad, sería el primero en proclamarlo a la luz del día. La roca sobre la que Cristo construiría su iglesia no fue elegida por mérito, sino por gracia. Y en esa paradoja, en ese contraste entre la debilidad humana y el poder divino, comienza una de las historias más poderosas de la fe. El camino de Pedro no fue de perfección, sino de perdón. Y en ese perdón, todos los que alguna vez han caído pueden encontrar esperanza. Porque si Dios puede usar a un hombre que negó a su Maestro, entonces nadie está demasiado roto para ser restaurado. La pregunta no es si caeremos, sino si, como Pedro, nos levantaremos. Y en ese levantarse, en ese volver a caminar con Jesús, está la verdadera victoria. La noche del jardín de Getsemaní fue oscura, pero el amanecer de Pentecostés lo iluminó todo. Y en ese amanecer, Pedro, el negador, se convirtió en Pedro, el testigo. Porque la gracia no borra el pasado, lo transforma. Y así, entre lágrimas y perdón, entre traición y redención, se escribe la historia de un hombre que aprendió que el amor de Dios es más fuerte que el miedo del hombre. El mar rugía con furia esa noche en Galilea, las olas golpeaban las barcas como si el cielo mismo quisiera ahogar la fe de los hombres. Pedro, el pescador, el impetuoso, el que había dejado todo por seguir a Jesús, temblaba ahora no por el viento, sino por el miedo. La sombra de la cruz se cernía sobre Jerusalén, y en el patio del sumo sacerdote, el gallo cantó por tercera vez. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y así fue. 3 veces negó conocer al Maestro, 3 veces el miedo venció al amor. Las lágrimas de Pedro no eran solo por el frío, eran por la traición. El discípulo que juró morir por su Señor, ahora huía como un cobarde. Pero la historia de Pedro no termina en la vergüenza, sino en la redención. Porque el mismo que negó a Jesús en la oscuridad, sería el primero en proclamarlo a la luz del día. La roca sobre la que Cristo construiría su iglesia no fue elegida por mérito, sino por gracia. Y en esa paradoja, en ese contraste entre la debilidad humana y el poder divino, comienza una de las historias más poderosas de la fe. El camino de Pedro no fue de perfección, sino de perdón. Y en ese perdón, todos los que alguna vez han caído pueden encontrar esperanza. Porque si Dios puede usar a un hombre que negó a su Maestro, entonces nadie está demasiado roto para ser restaurado. La pregunta no es si caeremos, sino si, como Pedro, nos levantaremos. Y en ese levantarse, en ese volver a caminar con Jesús, está la verdadera victoria. La noche del jardín de Getsemaní fue oscura, pero el amanecer de Pentecostés lo iluminó todo. Y en ese amanecer, Pedro, el negador, se convirtió en Pedro, el testigo. Porque la gracia no borra el pasado, lo transforma. Y así, entre lágrimas y perdón, entre traición y redención, se escribe la historia de un hombre que aprendió que el amor de Dios es más fuerte que el miedo del hombre. El mar rugía con furia esa noche en Galilea, las olas golpeaban las barcas como si el cielo mismo quisiera ahogar la fe de los hombres. Pedro, el pescador, el impetuoso, el que había dejado todo por seguir a Jesús, temblaba ahora no por el viento, sino por el miedo. La sombra de la cruz se cernía sobre Jerusalén,
y en el patio del sumo sacerdote, el gallo cantó por tercera vez. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y así fue. 3 veces negó conocer al Maestro, 3 veces el miedo venció al amor. Las lágrimas de Pedro no eran solo por el frío, eran por la traición. El discípulo que juró morir por su Señor, ahora huía como un cobarde. Pero la historia de Pedro no termina en la vergüenza, sino en la redención. Porque el mismo que negó a Jesús en la oscuridad, sería el primero en proclamarlo a la luz del día. La roca sobre la que Cristo construiría su iglesia no fue elegida por mérito, sino por gracia. Y en esa paradoja, en ese contraste entre la debilidad humana y el poder divino, comienza una de las historias más poderosas de la fe. El camino de Pedro no fue de perfección, sino de perdón. Y en ese perdón, todos los que alguna vez han caído pueden encontrar esperanza. Porque si Dios puede usar a un hombre que negó a su Maestro, entonces nadie está demasiado roto para ser restaurado. La pregunta no es si caeremos, sino si, como Pedro, nos levantaremos. Y en ese levantarse, en ese volver a caminar con Jesús, está la verdadera victoria. La noche del jardín de Getsemaní fue oscura, pero el amanecer de Pentecostés lo iluminó todo. Y en ese amanecer, Pedro, el negador, se convirtió en Pedro, el testigo. Porque la gracia no borra el pasado, lo transforma. Y así, entre lágrimas y perdón, entre traición y redención, se escribe la historia de un hombre que aprendió que el amor de Dios es más fuerte que el miedo del hombre. El mar rugía con furia esa noche en Galilea, las olas golpeaban las barcas como si el cielo mismo quisiera ahogar la fe de los hombres. Pedro, el pescador, el impetuoso, el que había dejado todo por seguir a Jesús, temblaba ahora no por el viento, sino por el miedo. La sombra de la cruz se cernía sobre Jerusalén, y en el patio del sumo sacerdote, el gallo cantó por tercera vez. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y así fue. 3 veces negó conocer al Maestro, 3 veces el miedo venció al amor. Las lágrimas de Pedro no eran solo por el frío, eran por la traición. El discípulo que juró morir por su Señor, ahora huía como un cobarde. Pero la historia de Pedro no termina en la vergüenza, sino en la redención. Porque el mismo que negó a Jesús en la oscuridad, sería el primero en proclamarlo a la luz del día. La roca sobre la que Cristo construiría su iglesia no fue elegida por mérito, sino por gracia. Y en esa paradoja, en ese contraste entre la debilidad humana y el poder divino, comienza una de las historias más poderosas de la fe. El camino de Pedro no fue de perfección, sino de perdón. Y en ese perdón, todos los que alguna vez han caído pueden encontrar esperanza. Porque si Dios puede usar a un hombre que negó a su Maestro, entonces nadie está demasiado roto para ser restaurado. La pregunta no es si caeremos, sino si, como Pedro, nos levantaremos. Y en ese levantarse, en ese volver a caminar con Jesús, está la verdadera victoria. La noche del jardín de Getsemaní fue oscura, pero el amanecer de Pentecostés lo iluminó todo. Y en ese amanecer, Pedro, el negador, se convirtió en Pedro, el testigo. Porque la gracia no borra el pasado, lo transforma. Y así, entre lágrimas y perdón, entre traición y redención, se escribe la historia de un hombre que aprendió que el amor de Dios es más fuerte que el miedo del hombre.